Shabbat Shalom a todos, bendiciones del Eterno con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Doctor Dan Ben Abraham, y con el permiso de cada uno de ustedes que abren las puertas de sus casas para poder recibir estas enseñanzas de Torah que Shabbat tras Shabbat transmitimos para bendición de cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos en la última porción de la Torah del libro de Génesis, del libro de Bereshit. Y cuando finalizamos una parashá de la Torah, siempre decimos la frase Hazak, Hazak, Benin Hazet. Esfuérzate, esfuérzate y que sea fortalecido. Ese es nuestro deseo en este día de Shabbat, que esa fortaleza de Hashem pueda estar contigo. Y no hay mayor fortaleza que el gozo, como lo dice el salmista, el gozo de Hashem es mi fortaleza. Y permita al Eterno que cada uno de nosotros podamos estar en este Shabbat investidos de ese gozo, de esa alegría extraordinaria que nos da Hashem, especialmente cuando estudiamos su sagrada Torah. Y esta parashá, que como dije anteriormente es la última porción del libro de Génesis, que se encuentra en Génesis Bereshit, capítulo 47, verso 28, hasta el final del libro. Esta porción de la Torah tiene por nombre Vayehi, Vayehi, una porción importantísima. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea Vayehi viene de la palabra Jai, que es vida. Y por lo tanto, esta parashá tiene una porción de vida para cada uno de nosotros. Quiero aprovechar este momento para saludar a cada una de las personas que están conectadas con nosotros desde diferentes partes del mundo. Desde Canadá, los Estados Unidos, donde tenemos comunidades en diferentes ciudades de este precioso país. En México, lindo y querido, donde tenemos comunidades y seguidores en todo México. En Guatemala, que enviamos una bendición muy especial. Por cierto, mañana hay una boda en Guatemala, en Shela. Permita al Eterno que el Eterno alegre a los novios allá en Guatemala, y desde acá enviamos saludos y muchísimas bendiciones. El Salvador, donde tenemos discípulos. Honduras, donde tenemos una preciosa comunidad y discípulos regados por doquier. En Nicaragua, donde se están levantando comunidades emergentes en todo el país de una manera extraordinaria, a las cuales enviamos saludos y bendiciones. Costa Rica, otro país que está lleno de grupos de estudio de la Torah, a los cuales amamos y deseamos que la bendición del Eterno esté sobre ellos de una forma especial y que Hashem les guarde y les bendiga de una manera extraordinaria. También saludamos a los hermanos en Panamá, porque hay un grupo precioso en Panamá de personas que se están levantando allí en esa hermosa nación. Colombia, que se está floreciendo, que está llenándose de comunidades en diferentes partes del territorio colombiano. Enviamos saludos y muchísimas bendiciones a todos los hermanos en Colombia. Venezuela, donde nos encontramos, donde hay comunidades históricas aquí en este país, siguiendo las enseñanzas de nuestro Rab y de este judaísmo nexarita que nos ha tocado vivir. A todas esas comunidades en Venezuela, paz y bendición también sobre cada uno de ellos. Ecuador, un semillero. Ecuador es un semillero. Ahí está germinando un montón de grupos, de familias, de comunidades a las cuales enviamos muchísimas bendiciones. Grandes cosas está haciendo Hashem allí en esa preciosa nación de Ecuador. Lo mismo podríamos decir de Bolivia, de Perú, de Chile, donde tenemos grupos emergentes extraordinarios. Argentina, un país muy precioso también, donde tenemos grupos, comunidades, líderes levantando, a los cuales enviamos saludos, muchísimas bendiciones. Brasil, Uruguay, Paraguay también enviamos saludos y bendiciones a todos esos hermanos preciosos allá en el hermoso país de Paraguay, y incluso en el viejo continente, en Sefarat, en Eretz Israel. Enviamos saludos y bendiciones. Paz y bendiciones para cada uno
de ustedes. Que el Eterno les bendiga y una vez más decimos Hazak, Hazak, venid Hazek, porque estamos finalizando este libro de Bereshit. Y como lo dije anteriormente, la parashá, el libro de Bereshit, finaliza con la parashá Vayehi, que significa y vivió, para referirnos a los últimos años de vida de nuestro padre Jacob. 147 años vivió nuestro padre Jacob en total de su vida, años de dificultades, pero años también de crecimiento espiritual. Y en estos últimos años de vida, Jacob quiso declarar bendiciones importantes sobre sus descendientes que marcaran el futuro de cada uno de ellos. Y por eso Jacob congregó, reunió, juntó a todos sus hijos para declarar ciertas bendiciones proféticas importantes, extraordinarias, que vamos a estar analizando con ayuda del cielo en esta oportunidad. Pero quiero hacer una aclaratoria especial con respecto a esta parashá Vayehi. Esta parashá, nuestros sabios comentan que es una porción cerrada. ¿Ok? Tanto halágicamente, ¿okay? Esto tiene implicaciones dentro de la halajá judía, como también espiritualmente. Y vamos a explicar un poquito qué nos queremos referir cuando hablamos de una parashá cerrada. Primeramente, abarcando el término de la halajá, de la ley judía, y en segundo lugar, avanzando hacia la parte espiritual. Cuando estamos frente a una parashá cerrada, estamos en una porción de la Torá que no deja espacios, ¿ok? Que no deja espacio entre la finalización de una parashá y el comienzo de otra parashá. Normalmente, la Torá deja un espacio en blanco, ¿verdad? Y esto nos indica a los que observan el rollo de la Torá que una parashá está finalizando y que otra parashá está iniciando. ¿Por qué? Porque hay ciertos espacios que deja la Torá al finalizar una parashá e iniciar otra porción de la Torá. Esto es importante que lo tengas en tu mente y en tu corazón, ¿ok? Esto es importante que lo comprendas. Cuando una parashá no deja ese tipo de espacio, sino que inmediatamente que finaliza una parashá, inicia la siguiente, entonces la halajá establece que estamos frente a una parashá cerrada. Y uno de los ejemplos importantes, incluso el más importante de todo, es la parashá Vayehi. ¿Okay? Es una porción cerrada porque la Torá no deja ningún tipo de espacio en la finalización de la parashá anterior y el comienzo de esta porción de la Torá. Si tú tienes la oportunidad de mirar, no un Humash como el que yo tengo acá, porque no un Humash, aquí no lo vas a lograr apreciar en el Humash. Necesitas estar frente a un Sefer Torah, frente a un rollo de la Torá, y en el rollo de la Torá es donde tú vas a poder apreciar correctamente esto. ¿Okay? Es donde vas a poder apreciar correctamente esto. Pero lo importante es que desde el punto de vista halágico se llama una parashá cerrada cuando no hay un espacio entre la finalización de la parashá anterior y el comienzo de la siguiente parashá. Y por lo tanto, al ocurrir esto con Vayehi, estamos entonces frente a una parashá cerrada. Ahora, esto tiene sus implicaciones espirituales, especialmente en esta parashá. ¿Por qué? Porque Jacob, cuando reúne a sus hijos en esta parashá, les anuncia que les va a relatar los días del fin. De hecho, eso lo puedes leer directamente en tu Torah. En Bereshit, capítulo 49, verso 1 en adelante, dice la Torah, Vayikra Jacob el Banaf. Y llamó Jacob a sus hijos. Vayomer, Havsfu, reúnanse y les relataré
va a guiar la gente, y les relataré a ustedes et asher yikra, lo que va a ocurrir, okay, lo que va a ocurrir etchem, a ustedes, be'aharit hayamim, es decir, en los días del fin. Es lo que dice aquí la Torah. Jacob reunió a sus hijos para decirles a ellos qué les iba a ocurrir a ellos en los días del fin. ¿Ok? Ba'aharit hayamim. Ba'aharit hayamim, en los días del fin. Entonces, esto es importantísimo, porque Jacob declara aquí en la Sagrada Torah que su deseo, su intención es anunciar los días del fin. Y esto es de suma importancia. Saludamos a todos los que nos están saludando, tanto en YouTube como en Instagram, que nos están saludando, especialmente a mi hija Shulami, está allí conectada, viendo junto con su madre esta conexión. Les enviamos saludos y muchas bendiciones. Entonces, estamos diciendo que Jacob junta a sus hijos. Jacob junta a sus hijos para declarar sobre ellos los días del fin. Los días del fin. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a analizar las palabras de Jacob, realmente Jacob no anuncia los días del fin. Estamos esperando profecía. Pero más que profecía, Jacob comienza a declarar ciertas características o incluso reproches a sus hijos en esa declaración que hace. Y esto es importante, ¿por qué? Porque como dije a un comienzo, estamos frente a una porción de la Torá que es cerrada. Y esto quiere decir que por lo tanto la información profética extraordinaria que está en esta parashá quedó vedada, quedó oculta incluso para el propio Jacob. El mismo Jacob que tenía en su deseo anunciar los días del fin, esos días fueron velados a sus ojos, fueron ocultos a los ojos de Jacob Avinu, y por lo tanto Jacob declaró ciertas palabras que cuando las miramos no nos declaran realmente los días del fin. Sin embargo, hay jajamim que nos enseñan que allí en esas palabras de Jacob están misterios ocultos que solamente en los días de Mashiach, esos misterios ocultos importantes declarados por Jacob serán revelados, ¿ok? Serán revelados. Y quiero hacer un poco alusión a algo importante de todo esto que está ocurriendo en la congregación de los hijos de Jacob delante de su padre para declarar ciertas bendiciones. Como dije, algunas de las bendiciones son incluso reproches. Por ejemplo, cuando Jacob comienza sus palabras y toma a su hijo Rubén, quien era su primogénito, más que bendecirlo, encontramos un reproche tremendo. Eso tú lo puedes mirar. Cuando tú lees, por ejemplo, en Bereshit, Génesis, capítulo 49, verso 3, el texto de la Torah dice: Rubén, mi primogénito eres tú, mi fuerza y mi vigor, superior en rango y superior en poder, impetuoso como el agua, pero no será superior, porque subiste a la cama de tu padre y profanaste lo que elevó mi lecho. Fíjate, en vez de declarar una bendición sobre Rubén, más bien lo que encontramos aquí es un reproche a Rubén. ¿Okay? Más que declarar una profecía a Rubén, lo que vemos acá es un reproche a Rubén. No encontramos aquí una profecía como tal, ni mucho menos una bendición, sino un reproche. Claro, obviamente, esto es importante que tú lo tengas en mente,
que los reproches son bendiciones ocultas. Cuando alguien te reprocha algo, cuando alguien te corrige, es para tu bendición. Solamente el sabio puede entender que detrás de un reproche hay una bendición. Porque hay el deseo de corrección, está el deseo de ayudar a corregir a una persona que necesita esa corrección. Por lo tanto, aunque estamos viendo acá un reproche, es una bendición, es una extraordinaria bendición que se está declarando a Rubén. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que esperamos los lectores, que estamos esperando los días del fin, más que una bendición y más que una profecía, estamos encontrando un reproche. Lo mismo ocurre con Simón y con Leví. ¿Ok? Con Simón y Leví, mira lo que dice el texto de la Torá con respecto a Simón y a Leví. Dice, Simón y Leví son camaradas. Un arte sus armas son. En su conspiración que no entre mi alma. A su congregación no te unas, oh honor mío. Porque en su ira asesinaron hombre y a su antojo incapacitaron a un toro. En vez de encontrar acá alguna bendición, alguna alusión de los días del fin con respecto a ellos, lo que encontramos es un reproche a Simón y a Leví por lo que ocurrió con Sechem. Que Simón y Leví, por vengar a su hermana Dina, mataron completamente a los habitantes de Sechem. Aquí no encontramos una bendición, aquí no encontramos una profecía. Aquí encontramos un fuerte reproche, tanto a Rubén como a Simón y a Leví. De hecho, dicen nuestros sabios que cuando llegó el turno de Yehudá, Yehudá retrocedió. Yehudá se echó para atrás, dijo, ¿ahora qué me van a decir a mí? ¿Qué reproche me va a decir a mí mi padre? Porque está regañando a todos. Y Yehudá se retrocedió, dice el Midrash, Yehudá retrocedió. Y Jacob le dijo, no retrocedas, porque para ti tengo una bendición especial. Y allí se declara una extraordinaria bendición sobre Yehudá e incluso una profecía importante referente a Masías que vamos a estar Bezrat Hashem analizando en esta enseñanza. Pero lo que quiero llamar tu atención es entonces que Jacob tenía el deseo de bendecir y de declarar palabras proféticas a sus hijos sobre los días del fin. Pero antes que ocurriera eso, lo que ocurrió realmente fueron palabras de exhortación, fueron palabras de regaño, fueron reproches que le dio a sus hijos. ¿Ok? Luego al resto de sus hijos comienza a declarar ciertas palabras que no son tanto como reproches, pero tampoco son profecías. Son características de cada uno de ellos, pero no los podemos ver como una profecía como tal. Esto es importante que cada uno de nosotros lo tengamos en mente. Sin embargo, vamos a encontrar algo interesante acá. Porque Jacob entiende de que Rubén, su hijo, no merece la primogenitura. Y primogenitura se entiende como el derecho de representar a la familia en primer lugar. El primogénito es el que tiene autoridad sobre el resto de sus hermanos en segundo lugar. El primogénito tiene la responsabilidad de fungir como sacerdote en tercer lugar. Y el primogénito también recibía bendiciones que venían desde los días de nuestro padre Abraham, quien la iba transmitiendo esas bendiciones, de las cuales haremos referencia. Y finalmente, la primogenitura también significaba doble herencia. Todo esto era la primogenitura. ¿Okay? Y como Rubén, por causa de un incidente, pierde la primogenitura, un incidente que, por cierto, ha sido muy mal interpretado desde el punto de vista literal de muchas personas que cuando leen el texto
interpretan y piensan algo erróneo con respecto a lo que ocurrió con Rubén. Rubén lo que hizo fue obligar a su padre a mudar la tienda principal a la tienda de su madre Lea. Ese era el deseo de Rubén y esa fue la profanación que, según nuestros sabios, Rubén causó. Es decir, él evitaba que Jacob se estableciera en la tienda de Bilha y obligaba a su padre a establecer su morada principal en la tienda de Lea. Y esto era un terrible pecado. ¿Por qué? Porque el que estaba guiando a Jacob para establecer la morada principal era la presencia divina. Y por lo tanto, al Rubén estar en contra de eso, estaba en contra de la voluntad del Eterno. ¿Okay? Pero eso es un tema que se tocará en otras oportunidades. El punto aquí es que Rubén pierde la primogenitura. Y recuerda bien lo que significa la primogenitura. Primogenitura significa primero representación, representar a los hermanos, a la familia. Número 2, primogenitura significa autoridad sobre tus hermanos. Autoridad sobre tus hermanos. Número 3, primogenitura significa la responsabilidad de fungir como sacerdote. Eso es el primogénito, el que fungía como sacerdote en el hogar. Número 4, primogenitura significaba recibir las bendiciones que iban pasando de familia en familia. Y por lo tanto ser entonces el receptor de esas bendiciones. Y número 5, la doble herencia que tenía en ventaja a sus otros hermanos. Eso era lo que implicaba ser el primogénito. Y Rubén está perdiendo esta primogenitura. Rubén está perdiendo esta primogenitura. Y por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar a mirar qué es lo que está detrás de aquí, porque los factores importantes de la primogenitura ahora se va a ir a otros descendientes de Jacob. Por ejemplo, Judá. Judá recibe una porción de la primogenitura. Judá recibe la porción de autoridad sobre el resto de sus hermanos y de representar a la familia delante de las otras naciones y pueblos. Eso lo recibe Judá. ¿Okay? Y eso está claro cuando el texto de la Torá dice aquí en Génesis, capítulo 49, versículo 8, y a Judá, a ti admirarán tus hermanos. Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, te levantes. Él se agazapa, se recuesta como un león y como un león temible. ¿Quién osa despertarlo? No se apartará el cetro de Judá ni la legislación de sus pies hasta que venga Shiloh. Como es evidente acá en el texto de la Torá, Judá está recibiendo una parte de la primogenitura. Judá está recibiendo una parte de la primogenitura. ¿Y cuál es la parte que Judá recibe? Son dos cosas fundamentales de las que mencionamos anteriormente. Número 1, representar a la familia delante de todos. Y número 2, autoridad sobre el resto de sus hermanos. Ya Judá recibe esta parte de la primogenitura. Recibe la autoridad para gobernar sobre sus hermanos. Y se le da incluso la monarquía, la realeza a Judá. Cuando Israel forme un reino, Jacob está declarando que el linaje real tiene que venir de Judá, porque a él se le ha dado entonces la dinastía, la monarquía. No se quitará el cetro de Judá, no se quitará el cetro de Judá. Por lo tanto, Judá recibe esta parte de la primogenitura, pero no recibe la primogenitura completa.
recibe el derecho de representar a la familia ante otras familias y pueblos, recibe la autoridad sobre sus hermanos, es lo único que recibe de la primogenitura. El resto de la primogenitura, Jacob no se lo entrega a Judá. Solamente esta porción de la primogenitura es la que Jacob le entrega a Judá. Y esto es importante que lo tengas en mente. Otro de los aspectos importantes de la primogenitura era el sacerdocio. Jacob no le entrega el sacerdocio a ninguno de sus hijos. Jacob le deja el sacerdocio a todos sus hijos, para que todos sus hijos tengan parte del sacerdocio. Jacob no le entrega la figura sacerdotal a ninguno de sus hijos en particular. La deja abierta para que todos sus hijos tengan acceso al sacerdocio. Sin embargo, todos nosotros sabemos que después del pecado del becerro de oro, después de Matán Torah, después de la entrega de la Torah, el sacerdocio se le entregó a la tribu de Leví. Pero eso no lo vemos aquí. En otras palabras, Jacob no le entrega a Leví el sacerdocio. Eso es algo que ocurre después por un acontecimiento histórico importante, que es la entrega de la Torah y el becerro de oro que viene después. Ese terrible pecado despojó al resto de las tribus del sacerdocio para que lo reciba la tribu de Leví y en especial la familia de Aarón. Ok, pero desde el punto de vista de lo que estamos observando aquí, Jacob no le entrega el sacerdocio a ninguno de sus hijos, sino que lo deja abierto para cada uno de sus hijos, para que todos ellos pudieran tener una parte del sacerdocio. Pero la otra parte de la primogenitura, recuerda que estamos hablando que primogenitura significan 5 cosas importantes. Y para los que se están adheriendo a la transmisión en este momento, voy a repetir cuáles son las 5 cosas importantes que significa la primogenitura. Número 1, primogénito significa representar a la familia. Representar a la familia, eso es número 1. Número 2, primogénito significa autoridad sobre el resto de tus hermanos. Número 3, primogenitura significa servicio a Dios, el sacerdocio. Número 4, primogenitura significa, entonces, en este sentido, representa el recibir las bendiciones que venían trazándose de generación en generación en el seno familiar. Y número 5, primogenitura significaba la doble herencia. Hemos hablado que ya Judá recibió una parte de la primogenitura al recibir, por un lado, número 1, la representación de la familia ante otros pueblos y familias, y número 2, al recibir la autoridad sobre el resto de sus hermanos. Esa porción de la primogenitura la recibe ya Judá. Hemos mencionado que el sacerdocio Jacob lo dejó abierto a todos sus hijos, para que todos sus hijos pudieran tener parte del sacerdocio. No se lo entregó a ningún hijo particular. Luego, más adelante, después que salimos de Egipto, después que recibimos la Torah y pecamos con el becerro de oro, el sacerdocio se le entregó a la familia de Aarón, de la tribu de Leví. Pero eso es algo que ocurrirá mucho después. Pero Jacob deja el sacerdocio abierto para todos sus hijos. Y número 4, entonces, primogénito significa recibir las bendiciones que iban rodando de generación en generación en el seno familiar. Y esta parte de la primogenitura la recibe de una forma especial Joseph. Joseph especialmente a través de Efraín. ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, nosotros podemos mirar desde el punto de vista de la escritura que hay una bendición que inició en nuestro padre Abraham. El Eterno le dio una bendición especial a nuestro padre Abraham.
y esa bendición entre las cuales nombraba que Abraham iba a formar una nación, pero que también todas las familias de la tierra serían bendecidas en Abraham. Esa bendición la recibió Abraham, y Abraham transmitió esa bendición a su hijo Isaac. No Ismael, como los musulmanes quieren hacer ver. Los islámicos quieren cambiar la historia y quieren hacer que la bendición de Abraham no la recibió Isaac, sino que la recibió Ismael. De hecho, según este cambio que hace el Islam, el hombre al cual Abraham fue a sacrificar no fue a Isaac, sino fue a Ismael. Pero eso es un cambio que se produce en el Islam con el Corán para querer reclamar un derecho de la bendición de Abraham. Pero eso no lo dice la Torá. Tú debes recordar que la Torá precede al Islam por muchísimos años. El Islam surge en el siglo 8 después de Mashiach. Siglo 8 después de Mashiach. Prácticamente más de 1200 años, más de 1400 años después de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Muchísimo después. La Torá es primero, antecede por muchísimo a el Corán y el Islam. Y digo esto porque hay una campaña tremenda entre los islamistas. De hecho, estoy viendo, para muchos de ustedes es muy conocido que yo soy muy amante de la historia. Y estoy viendo una serie ahorita, estudiando de cómo surgió el Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue un imperio importante que se levantó después de la caída del Imperio Romano. Un imperio otomano que estaba en manos precisamente de islámicos y que gobernaron gran parte del mundo antiguo conocido, incluyendo Sefarad, incluyendo gran parte de Sefarad, aunque no todo Sefarad, porque el norte de Sefarad quedó en reinos cristianos, pero el sur de Sefarad, especialmente Andalucía, estuvo bajo el control de los musulmanes. Y digo esto porque en esta serie y en muchísimas novelas turcas que están corriendo por todo el mundo, ellos quieren llevar a cabo y decir que el hijo de la promesa de Abraham no fue Isaac, sino que fue Ismael. Al cual Abraham fue a sacrificar, fue Ismael, según el Islam. Y todo eso es un cambio de la narrativa bíblica adrede para tomar unas bendiciones que no les corresponden. Y esto es importantísimo. La bendición que Abraham recibió fue transmitida a Isaac, a Isaac. Y esa bendición que recibe Isaac, luego la recibe Jacob, no Esaf, no Esaú, sino Jacob. Y no por robo, como el cristianismo quiere decir en sus púlpitos cristianos, de que Jacob se robó la bendición. No. Desde el momento en que ambos niños estaban en el vientre de su madre, cuando Rivka fue a consultar a Dios, la Torá nos dice que estaban allí ellos, y la respuesta de Dios a través del sumo sacerdote de aquellos días, que era Melquisedec, le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y el menor será más grande que el mayor. Y por lo tanto, Jacob iba a recibir, eso fue anunciado desde el vientre de su madre, que las bendiciones iban a venir sobre Jacob. Jacob no fue un usurpador. Jacob recibió la bendición legalmente por 2 razones fundamentales. Número 1, por la que acabo de decir. Desde el vientre de su madre, ya Rivka había recibido la palabra profética de que Jacob sería el que recibiría las bendiciones de sus antepasados. Y número dos, porque
Jacob hizo un negocio legal con Esaf, el cual le vendió a la primogenitura por un plato de lenteja. Esaf menospreció la primogenitura y se la vendió a Jacob. Jacob no robó, Jacob tomó lo que legalmente le era a él. Y esto es importantísimo, que cada uno de nosotros podamos entenderlo desde el punto de vista del análisis de las escrituras bíblicas. Y bueno, esas bendiciones que venían de Abraham, la recibe Isaac, luego la recibe Jacob. Esa bendición ahora la va a recibir Joseph a través de Efraín. Y digo que a través de Efraín, por ese hecho que todos nosotros conocemos, cuando Jacob toma a Efraín y a Manasés y cruza sus manos, colocando la mano derecha sobre Efraín. Y cuando Joseph trata de arreglar las manos de su padre, Jacob no se deja y le dice: lo sé, hijo mío, lo sé. Este será un gran pueblo, pero su hermano menor será más grande de él, y de él saldrán congregaciones de pueblos, Melohagoim, multitudes de naciones. Esa bendición que venía desde Abraham la recibe Joseph a través de Efraín. Por lo tanto, esa parte de la primogenitura viene a Joseph a través de Efraín. Es por eso que cuando Jacob reúne a sus 12 hijos y declara la bendición sobre Joseph, entonces también declara la importancia que tiene Joseph en todo este plan. Y mira cómo dice la Torá en Génesis capítulo 49, versículo 22. Dice así: un hijo encantador es Joseph, un hijo encantador a la vista. Cada una de las hijas trepó hasta lo alto para mirar. Lo amargaron y se volvieron enemigos. Lo aborrecieron los hombres con lenguas cual flechas. Pero se emplazó con firmeza su arco, y fueron adornados con oro sus brazos de las manos del Todopoderoso de Jacob. Desde allí condujo la piedra de Israel. Eso fue del Dios de tu padre. Él te ayudará, y con el Shaddai Él te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba y bendiciones del abismo que yace debajo, bendiciones de seno y de matriz. Las bendiciones de tu padre sobrepasaron las bendiciones de mis padres hasta los últimos confines de las columnas del mundo. Que esta estén sobre la cabeza de Joseph y sobre la cabeza del exiliado de sus hermanos. Como es evidente, Joseph recibe una bendición especial de parte de su padre Jacob, recibiendo de esa manera esa bendición que iba transmitiéndose de generación en generación, que venía desde Abraham, que fue transmitida a Isaac, que fue transmitida a Jacob, y que ahora esa bendición, esa parte de la primogenitura, ahora la recibe Joseph, y que de una forma especial a través de Efraín. Y es entonces estas dos figuras que van a tomar preeminencia en Israel. Por un lado, Judá, a través de la monarquía, va a tomar una preeminencia importante, pero la bendición de multiplicarse, de formar multitud de naciones, vendrá a través de José por la vía de Efraín. Y solamente el sacerdocio quedaría entonces en la tribu de Leví. Y por lo tanto, de esta manera se reparte la primogenitura. Incluso pudiéramos decir que la bendición de la prosperidad material se va a través de Zabulón y a través de Asher, al cual Jacob le da unas bendiciones importantes de prosperidad. ¿Ok? Y aquí vemos cómo entonces Jacob toma la primogenitura y la reparte entre sus hijos, especialmente entre dos hijos importantes. Judá, quien recibe la representatividad de la familia y la autoridad sobre sus hermanos, y Joseph, quien recibe la bendición que venía desde los días de Abraham, corriendo
de generación en generación hasta que llega a Joseph de una forma especial. Esto es lo que encontramos en la parashá. Sin embargo, hay un aspecto importantísimo que no quiero dejar de tocar, y un aspecto que para nosotros toma una importancia extraordinaria. Y me refiero a la bendición que recibe Judá cuando Jacob declara: no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Fíjate lo que dice Jacob: no se va a quitar el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. De este versículo bíblico han habido debates importantísimos a lo largo de la historia, especialmente debates entre el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo ha tenido que enfrentar ciertas interpretaciones, ¿verdad? Y ha tenido que establecer ciertas interpretaciones de este texto para proteger la autoridad de Judá. Y el cristianismo ha tomado este texto para debatir con nuestro pueblo judío, para decir que Jesús, o el que nosotros llamamos Yeshua, es del cual anunció Jacob en esta profecía. De hecho, de entre todos esos debates, encontramos un debate extraordinario que se conoce como el debate de Barcelona. ¿Okay? El debate de Barcelona. Un debate que se da entre Rabbi Nachmanides, una gran eminencia sefardí que vivió en Cataluña, ¿okay? en Cataluña, en la ciudad de Barcelona, y era el representante de la comunidad judía en aquellos días, con uno de los obispos importantes del clero cristiano católico de aquellos días. Hubo un debate que se centró precisamente en este verso del cual estamos haciendo referencia: no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Y este debate es importante para nosotros. Este debate es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva nos muestra la perspectiva judía con respecto a este verso. Pero también podemos ver los alegatos del cristianismo con respecto a este verso. Y por lo tanto, ambas posiciones tenemos que mirarlas nosotros desde un punto de vista académico, como nos lo ha enseñado nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que tenemos que acercarnos a muchas de estas cosas desde un punto de vista académico y lograr ver las cosas objetivamente, porque en este debate vamos a encontrar argumentos válidos dentro de la posición judía explayada por Nachmanides. Vamos a encontrar aspectos importantes, pero también vamos a mirar ciertas cosas donde Nachmanides está forzando el texto bíblico para proteger a la comunidad judía. Pero el texto bíblico no dice en algunas ocasiones lo que Nachmanides propone, sino que Nachmanides lo hace desde un punto de vista apologético, es decir, en defensa de su fe. Pero al defender su fe está torciendo de alguna manera el texto bíblico, la interpretación del texto bíblico. Y eso tú lo tienes que entender desde un punto de vista académico. Lo mismo ocurre con la posición cristiana. Hay aspectos correctos que vamos a encontrar en la interpretación cristiana del texto bíblico. Pero también vamos a ver que van a forzar el texto bíblico para defender su posición de una forma apologética. Y por lo tanto vamos a ver interpretación errónea, forzando el texto bíblico desde el punto de vista del cristianismo. ¿Por qué? Porque su deseo es querer defender su punto más que querer ver realmente lo que el texto bíblico.
Entonces, tanto la posición judía como la posición cristiana tienden a torcer el texto bíblico para su propio beneficio. Y de esa manera, entonces cada uno establece su interpretación como válida. Pero cuando nosotros vemos las cosas objetivamente y podemos analizar esta discusión de una forma objetiva, entonces podemos extraer de ambas posiciones lo mejor para poder construir entonces la interpretación correcta del texto que estamos analizando. Y eso es importantísimo. ¿Ok? Eso es importantísimo. Yo les recomiendo a cada uno de ustedes que puedan estudiar desde una forma académica, desde una forma objetiva, esta disputa de Barcelona. ¿Ok? Así se conoce este documento histórico, la disputa de Barcelona entre Nachmanides y el clero católico de aquellos días, representante de la comunidad católica en Barcelona. Entonces, yo les recomiendo que ustedes puedan buscarlo, eso se puede conseguir en internet, leerlo, estudiarlo académicamente y objetivamente para poder extraer de ambas posiciones la interpretación correcta del texto bíblico. ¿Por qué? Porque ciertamente Jacob nos está anunciando algo aquí importantísimo. Jacob dice, no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Y tanto el cristianismo como el judaísmo están de acuerdo que la frase Shiloh es una alusión a Mashiach. ¿Ok? Es una alusión a Mashiach. El judaísmo y el cristianismo están de acuerdo aquí que la frase Shiloh es una alusión al Mesías. ¿Ok? Aquí hay en ambas posiciones el mismo criterio. Obviamente tengo que hacer una salvedad. No es lo mismo el concepto hebreo de Mashiach, no es lo mismo el concepto judío de Mashiach al concepto cristiano del Mesías. Son dos posiciones completamente distintas. Una cosa es lo que el judaísmo cree como Mashiach, Mesías, y otra cosa muy diferente es lo que el cristianismo cree como Mesías o Cristo. ¿Ok? Son dos posiciones completamente diferentes. Obviamente nuestra posición del judaísmo nexarita se viene con la posición judía. ¿Ok? Con la posición judía. El término Mashiach nosotros lo vemos claramente desde la posición judía. Sin embargo, también hay ciertas acepciones que tenemos que hacer que son de importancia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el concepto de Mashiach que se tenía en la época talmúdica, por ejemplo, a el concepto de Mashiach que se tiene hoy en día. No es lo mismo. El concepto de Mashiach en la época talmúdica era mucho más abierto. Era mucho más pluralista. Y hoy en día el concepto de Mashiach, el judaísmo lo ve simplemente en un ámbito, la monarquía, la realeza, el enviado de Dios para establecer el reino mesiánico. Sí, es verdad, eso lo tiene que hacer Mashiach, pero es uno de los aspectos de Mashiach. Cuando tú estudias el concepto de Mashiach en la época bíblica y en la época talmúdica, te darás cuenta que el concepto del Mesías es mucho más amplio al concepto del Mesías que hoy en día el judaísmo quiere imponer. Por ejemplo, en los días bíblicos e incluso en los días talmúdicos se hablaba de un Mesías sufriente, cosa que el judaísmo rabínico de hoy en día no lo habla. No lo habla por razones de resguardar al pueblo judío de la fe cristiana. Y entonces el judaísmo rabínico no habla de un Mesías sufriente. Pero tú tienes que entender que cuando nos acercamos al concepto de Mashiach en la Escritura,
tenemos que entender que el concepto de Mashiach es un concepto mucho más pluralista al que maneja hoy en día. De hecho, esto yo lo he dicho en varias ocasiones y quiero repetirlo y afirmarlo una vez más acá en esta parashá. El concepto de Mashiach desde el punto de vista de la Torá está más cerca al sacerdocio que a la monarquía. Así como lo estoy diciendo. Desde el punto de vista de la Torá, el concepto de Mashiach tiene más que ver con el sacerdocio que con la monarquía. Ahora, eso no quiere decir que Mashiach no esté relacionado con la monarquía. Claro que sí. Nosotros creemos en un Mashiach rey. Nosotros creemos en un Mesías rey y esperamos al Mashiach rey. Pero no podemos olvidar que el concepto hebreo de Mashiach en la Torá está muy cercano también al sacerdocio. De hecho, la primera vez en toda la Torá, que aparece el término Mashiach es en relación al sacerdocio. Y eso está en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico, especialmente en el capítulo 4 y 5 del libro de Levítico, donde aparece por primera vez el término Mashiach y está relacionado con el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el término Mashiach tiene una connotación sacerdotal y por lo tanto Mashiach tiene que cumplir una connotación sacerdotal. Mashiach tiene que estar ligado al sacerdocio. Mashiach tiene que estar ligado al sacerdocio. Y cuando tú lees Hebreo, la carta a los Hebreos en nuestra Mishnah Netzarita, te explica a Mashiach desde un punto de vista sacerdotal. Especialmente la carta a los Hebreos, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. ¿Okay? Ahí se explica al Mashiach en un concepto sacerdotal. Y nosotros, los judíos netzaritas, creemos que el Mashiach tiene un rol sacerdotal definido que cumplir. Y que lo cumplió en la persona de nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach. Como también creemos, los netzaritas y el judaísmo en general, que Mashiach tiene que cumplir un rol de monarquía, un rol de rey. Eso también lo creemos. Y esperamos que pronto venga Mashiach para nosotros de vuelta, para establecer ese reino prometido por nuestros profetas. Pero esto es importantísimo. Pero volviendo al texto que estamos hablando acá en esta parashá, aquí nos está diciendo el momento cuando Mashiach viene. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. En otras palabras, cuando venga Shiloh, algo va a ocurrir en Judá que va a perder el cetro y va a perder la legislación. Ahora, tenemos que definir qué cosa es el cetro y qué cosa es la legislación. El cetro se refiere a la monarquía, a la realeza, a la dinastía monárquica. La legislación se refiere al Sanedrín, a la autoridad de establecer leyes, especialmente sentencia, específicamente la sentencia de muerte, que era una de las funciones importantes que tenía el Sanedrín. El Sanedrín era el único tribunal que podía dar una sentencia de muerte. Ningún otro tribunal inferior podía establecer una sentencia de muerte, solamente el Sanedrín, debido a la importancia de esto. ¿Okay? Y el Sanedrín tenía esa autoridad de establecer sentencias de muerte cuando alguien cometía cierto pecado en la Torá y la Torá determinaba que esa persona debía morir. El Sanedrín era el que daba la sentencia. Y si tú ubicas históricamente cuando pierde Judá el Sanedrín, podemos entonces saber cuándo va a llegar Mashiach o cuándo debió aparecer Mashiach. Porque el cetro lo perdimos en el exilio babilónico. Cuando fuimos llevados cautivos a Babilonia,
Cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén, destruyó el templo y llevó a nuestro pueblo a Babilonia, allí perdimos la monarquía. Y la monarquía no se logró restablecer, a pesar de que tuvimos una dinastía hasmonea. Pero no era una dinastía que venía de Judá, sino una dinastía sacerdotal. Y eso es un tema que en otra oportunidad hablaremos. Pero Judá no pudo recuperar la monarquía después del exilio babilónico. Judá no pudo restablecer la monarquía después del exilio babilónico, pero sí pudo restablecer el Sanedrín. Y por lo tanto, el Sanedrín continuó operando después del exilio babilónico. Después del exilio babilónico, el Sanedrín continuó operando. Más bien, el Sanedrín fue fortalecido después del exilio babilónico. Pero en los días del Imperio Romano, perdimos el Sanedrín, perdimos la autoridad de dar incluso sentencias de muerte. El Sanedrín se perdió en los días del Imperio Romano. Y por lo tanto, esto es algo importante de analizar, porque dice Jacob, no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Hasta que venga Shiloh. ¿Y cuál es el momento donde no encontramos ni cetro ni legislación en Judá? En los días del Imperio Romano. Justamente en la época cuando nuestro Santo Maestro Yeshua nació y hizo su Abodá Hashem. Y esto es importante que lo analicemos, que lo estudiemos objetivamente y académicamente. Para eso, bendito sea el Eterno, contamos con un centro de estudios hebraicos dirigido por nuestro Rab, el Dr. Dan Ben Abraham, quien nos enseña todos estos temas académicos de forma objetiva, que podamos estudiarlo, podamos analizarlo y profundizarlo para poder entonces encontrar lo que la Torá quiere enseñarnos para nuestra generación. Yo te invito que seas uno de los estudiantes del Centro de Estudios Hebraicos Dan Ben Abraham, para que puedas certificarte, diplomarte en estudios judaicos y puedas tener un conocimiento amplio de las escrituras hebreas. Bueno, muchas cosas pudiéramos mencionar más sobre esta parashá, pero quiero dejarte eso simplemente hasta allí, esa semilla, para que ese espíritu indagador, ese espíritu de querer investigar, de querer profundizar sobre estos temas, pueda despertarse en ti y puedas entonces continuar tus estudios avanzando de una forma especial. Deseamos de una manera especial en este día de Shabbat, cuando estamos cerrando, finalizando el libro de Bereshit, que muchas de estas bendiciones declaradas por Jacob puedan alcanzarte a ti. Que muchas de estas bendiciones que Jacob declaró sobre sus descendientes te alcancen de una manera a tu vida y puedas ser prosperado, puedas ser bendecido de una forma especial. Ese es nuestro deseo y nuestro anhelo en este día de Shabbat. Que Hashem nos dé sabiduría, entendimiento y conocimiento para que podamos seguir comprendiendo el misterio de Mashiach en nuestra generación.